Nosotros, en cuanto a la distribución, ¿sí? La distribución espacial de esta Tierra, previamente a la aparición de las urbes, de las ciudades, podríamos decir, ¿sí? Que los circulitos nos representarían, dentro de un sector, ¿sí? De una región, nos representarían las diferentes comunidades de aldea, porque no hablamos de una, sino que hablamos de muchísimas comunidades de aldea, que estaban distribuidas en las cercanías de un cauce de río, ¿sí? Ahora, dijimos que en el cuarto milenio antes de Cristo comienzan a aparecer estas grandes organizaciones, ¿sí? Las grandes organizaciones, cuando decimos grandes organizaciones en la antigüedad y en particular en Mesopotamia, estamos hablando de el palacio y el templo, ¿sí? Aunque la aparición es a la inversa, ¿sí? En primera instancia fueron apareciendo, surgiendo los templos que se transformaron en un organizador de ciertas áreas, y después van a ir apareciendo el palacio, ¿sí? Como aquel centro de poder. Bueno, la aparición de las urbes, ¿sí? Dentro del territorio de Mesopotamia va a generar o generó un proceso de redistribución de las tierras, que se comiencen a reorganizar como estaban distribuidas las tierras. Estas comunidades de aldeas, con el paso del tiempo, van a ir quedando dentro de los límites de las urbes, y de a poco, siglo tras siglo, las urbes van a comenzar a tener cada vez más influencia sobre ellas, y las van a terminar encerrando en cierto área, ¿no? Y esto es lo que podríamos dibujar entonces en este proceso, desde el cuarto milenio antes de Cristo en adelante. O sea, nosotros decíamos desde el 7000 antes de Cristo hasta el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, 3500, 3400 antes de Cristo. En ese las comunidades de aldea tenían mucha libertad, y desde el cuarto milenio en adelante van a comenzar a ser absorbidas o influenciadas por las diferentes urbes que fueron surgiendo, ¿no? Entonces nosotros, como dibujo, podríamos decirse bueno, eh, este hexágono nos representaría a una urbe que fue apareciendo en aquel mismo territorio, que también se ubica dentro de las cercanías del cauce de un río, y que de a poco, ¿sí? Como nosotros ya hemos visto, por ejemplo, cómo se fueron dando conflictos entre diferentes ciudades-estados. ¿Por qué se daban los conflictos? Porque cada conflicto de cada ciudad-estado hacía una fronterización, una limitación de su territorio, ¿no? Nosotros ya hablamos de eso en las clases anteriores, en las clases iniciales sobre Mesopotamia, y entonces ese tipo de conflictos a ustedes les puede servir para entender cómo las ciudades se fueron apropiando de cierto área, y esta apropiación, ¿sí? no tuvo en cuenta muchas veces que ya preexistían algunos tipos de organizaciones sociales en esos territorios, en esos lugares. Y eso fue lo que le pasó a las comunidades de aldea. Quedaron dentro del área de influencia de estas ciudades, que es un poco lo que se le dibuja acá de forma lineal, cómo vendría a ser, cómo lo separaban. Recuerdan que estas limitaciones lo hacían a través de hitos, de mojones, de estelas, ¿sí? De esta forma las ciudades separaban cuál era su área de influencia, y en esta separación las comunidades de aldea quedaron dentro de las mismas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que la aparición de estas grandes organizaciones
generaron situaciones diferentes. ¿Como cuáles? Y hay un nuevo desarrollo de la colonización agrícola, porque las ciudades van a comenzar a demandar mayor cantidad de alimento, en un momento vinculándose con las comunidades de aldea, pero de a poco van a empezar ellas mismas a extender o a comenzar a tener sus propios territorios de colonización. Entonces hay un desarrollo de la colonización agrícola, hay un desarrollo de las técnicas artesanales. Nosotros ya se ha hablado que en esta revolución urbana hay una mayor especialización de actividades, lo que va permitiendo a aquellos otros desarrollos, ¿no? Tanto de las técnicas artesanales como de la colonización agrícola. Hay con mayor presencia un comercio a larga distancia, porque ya tenemos el templo y el palacio como organizadores de caravanas hacia el afuera para ir a buscar nuevas mercancías o nuevos bienes para los intercambios. También, bueno, vimos esta cuestión de las grandes organizaciones con el templo, que van a ser aquellos centros ceremoniales, ¿sí? para los diferentes ritos que se iban produciendo. Y también, bueno, vamos a tener como central la cuestión esta de la autoridad centralizada, que primero se fue dando a través de los templos y luego a través del palacio, ¿sí? Y cuando ya comenzamos a hablar de ciudades-estado, no simplemente de urbes, sino que ya hablamos de ciudades con un palacio que es la representación de aquel que logra establecer ciertas prácticas que nosotros conocemos como prácticas estatales. Esta organización, esta aparición también de estas grandes organizaciones, también que nos permite ver que a partir del tercer milenio antes de Cristo, ¿sí? Ya con las ciudades-estado consolidándose, ¿sí? Se van a continuar dando una serie de cambios, los cuales tienen muchas implicancias sobre las comunidades de aldea. Ya dijimos la demarcación del territorio, con estos hitos, con las estelas, los mojones. La aparición del monopolio de la coerción física y legal. Recuerden, como para hacer una contrastación, las comunidades de aldea carecían de monopolio de la coerción porque teníamos como eje de articulador al parentesco. En cambio, con las ciudades-estado ya se rompe esta idea de parentesco y ya tenemos el monopolio de la coerción física y legal. Y tenemos al palacio, ¿sí? Que va a ser la organización que controle de forma estable el territorio, ¿ya? Que se va a apropiar de todo aquel territorio que nosotros delimitamos y lo va a controlar establemente, y además de eso va a organizar una explotación diferenciada de la producción. O sea que va a ir beneficiándose cada vez más de la forma de organizar ese territorio y explotarlo de una manera beneficiosa para la ciudad-estado.